Buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga. Qué bendición tan grande estar nuevamente reunidos para hablar de la palabra de Dios. Dispongan su corazón y su tiempo para escucharla. Amén. Hoy tengo un tema muy especial que es no temeré, y te dice a ti no temas. Amén. Vamos a la palabra de Dios en 2 de Timoteo 1:7. Amén. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Sino de amor, de poder y de dominio propio. El temor roba la fe, nos roba la paciencia, nos roba el sosiego, nos hace que seamos totalmente vulnerables a tantas cosas que nos pasan alrededor. El temor nos apaga, nos opaca ante las demás personas. Y si nos roba la fe, no tenemos absolutamente nada. Vamos a la palabra de Dios en Romanos 8:37, y dice la palabra de Dios, amén. Dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El Espíritu de Dios es el que alberga en nosotros para darnos esa valentía y hacernos más que vencedores por medio de aquel que sufrió en la cruz, que dio la vida por nosotros. Amén. Entonces el Espíritu Santo vive en nosotros y vamos a mirar paso a paso cómo nos habla el Señor en 2 de Timoteo 1:7. Dice, el Espíritu Santo no es un espíritu de cobardía, para nada. Es un espíritu de poder, de hacer las cosas, de no tener miedo, porque dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Pero en cambio, ¿qué nos ha dado Dios? ¿Un espíritu de qué? Un espíritu de poder, dice así, sino de poder, de ser valientes, de seguir adelante, de a pesar de las adversidades, tener esa valentía para seguir. También nos dice que hay un espíritu de amor, y ustedes saben que el amor es el que sobrepasa todas las condiciones. Cuando tenemos amor, primeramente a Dios, segundo a uno mismo como a los demás. ¿Por qué? Porque primero tenemos que amarnos nosotros mismos para amar a los demás. Amén. Dice que nos ha dado un espíritu de moderación, de dominio propio. Tenemos que pensar en qué podría haber hecho Jesús, qué podría actuar Él, cómo dominar nosotros esa actitud de tristeza, de melancolía o dejarnos llevar por las cosas que están pasando. Amén. Y vamos a ver que también nos da un espíritu de vida, y el espíritu de vida lo encontramos en Romanos 8:2, y dice la palabra de Dios, pues por medio de él, la ley del espíritu de vida me ha liberado de la ley de pecado y de la muerte. Amén. Qué hermoso es el Señor. También es un espíritu de sabiduría, y eso lo podemos ver en Efesios 1:17, y dice el Señor, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en conocimiento de Él. Amén. ¿Cuánto le pedimos a Dios sabiduría y revelación? Todos queremos pedirle al Señor sabiduría en aquellos momentos en que estamos flaqueando, en aquellos momentos en que no sabemos qué hacer. Amén. Dice también que nos da espíritu de santidad, y eso lo podemos ver en Romanos 1:4, que dice la palabra de Dios, que fue declarado Hijo de Dios de santidad por la resurrección de entre los muertos. Qué tan hermoso. Dijo que Dios nos dio un poder según el espíritu de santidad. Y es la realidad. Nosotros todos queremos ser santos como era Jesús. Entonces tenemos que pedirle al Señor que nos dé las fuerzas para no caer en la primera tentación y en las primeras debilidades. El espíritu también de gracia. Él nos ha dado un espíritu de gracia, y está en Hebreos 10:29, y dice, cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare el Hijo de Dios y tuviere como inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al espíritu de gracia. Tenemos espíritu de gracia. Y siempre le pedimos al Señor, Señor, danos gracia. Danos gracias ante los demás, ante la familia, ante nuestro jefe. Danos gracia, Padre amado. Y Él nos lo da, dice así. Tenemos 8 consejos, ¿sí? Para que seamos realmente unos buenos hijos de Dios. Amén. Y vamos a mirar en 2 de Timoteo 2.
¿cierto? Primero, fortalecerse en la gracia. Eso está en el versículo 1. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Amén. En 2 Timoteo 2, versículo 1. También nos dice estar preparado para pasar por duras pruebas. Y esto está en el versículo 3. Y dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. También nos dice manejar bien la palabra. Y está en 2 Timoteo 2, en el versículo 15. Y dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Qué hermosa es la palabra del Señor. Presentarnos ante Dios como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse. Qué hermoso sería eso, ¿cierto? Presentarnos ante Dios con un corazón puro, contrito y humillado, sin tenernos que avergonzar por nada de lo que estamos haciendo en medio de la oscuridad, en medio de las personas que no nos ven. Sexto, evitar cuestionar esas cosas que originan contienda, y eso está en 2 Timoteo 2:23, y dice la palabra de Dios, huye también de las pasiones juveniles, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. ¿Cuántas veces nos dejemos llevar por la rabia, por la ira, y hacemos también que nos contentemos, nos pongamos en prueba con las demás personas, ¿verdad? También dice que huye también de las pasiones juveniles, y eso está en la palabra de Dios en 2 Timoteo 2:22, pero desecha, ¿cierto?, todo lo que nos contiende a las pasiones juveniles, a los desórdenes, a la fornicación, al adulterio, a las vanas palabras, a tantas cosas que desordenan nuestra vida ante el Señor. Y también tenemos otra muy especial, que es ser amables, actos para enseñar y pacientes. Esto está en 2 Timoteo 2:24, dice, porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, aptos para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Tenemos que ser amables con todos y también con mucha mansedumbre para poder tener paciencia, para poder hablarle a los demás, ¿sí? Para poder decirles que escuchen la palabra y que entiendan que Dios los ama. Octavo, tener una práctica de la justicia y la fe en el amor. Esto está en 2 Timoteo 2:22, y dice la palabra de Dios, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Qué hermoso es el Padre amado que nos dice que huyamos de todas esas pasiones, ¿pero qué? Pero que nos juntamos con los que hacen justicia, con los que tienen fe, con los que dan amor y los que brindan paz, porque ellos invocan al Señor con un corazón sincero. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón en medio de tanta dificultad, en medio de tantas cosas? ¿Sí? Vamos a tener esa fortaleza en el Señor para que podamos llevar ese amor a las demás personas, para que no nos dejamos llevar por tantas cosas. Y hoy vamos a reconocer que el Espíritu está en nosotros, ¿sí? Dándonos a conocer todas estas cosas. Los invito para que lean 2 Timoteo, desde el capítulo 1 al capítulo 2. Es de verdad de gran enseñanza para que aprendamos a poder llevar ese espíritu en nosotros con la mejor manera. Sí, amén. Vamos a entregarle una oración al Señor y darle gracias al Padre amado por la sanidad y la operación de Gloria. También pedimos especialmente por la operación de Lina, que va a ser el próximo lunes, para que estemos orando. De igualmente también les pido que estemos orando unos por otros, porque no sabemos las dificultades que cada uno tiene en enfermedad, en pronto en la familia, en economía, tantas cosas. Pero si nos unimos y de pronto oramos todos, entonces todo va a ser mucho mejor. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a darle gracias a Dios. Padre amado, aquí estamos en tu presencia, Señor, para darte gracias, Señor, por el pan de cada día,
por tantas cosas que tú nos brindas, Señor, por la salud, por la vida, Señor, por evitarnos, Señor, estar en contiendas, Señor, y porque cada día sentimos la necesidad de amarte, de adorarte, de glorificarte, porque solamente postrados ante tus pies podemos llegar a ser verdaderos hijos, Señor, y ver en las demás personas y ver en nosotros esa gracia que tú puedes dar. Yo te pido que bendigas a todos mis hermanos allá en las casas, que les des vida, que les des salud, sustento y que sobre todas las cosas tengan el amor, la paz y la comunión en familia. Gracias te damos, Padre amado, en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén, Señor, y amén. Bendiciones.